Dios bendiga a todo el pueblo de Dios que en este momento está en sintonía con nuestro ministerio. Saludos especiales a los de aquí y a los de allá. Vamos a leer en Mateo capítulo 13 algunos versículos donde Dios nos va a hablar y nos va a alertar acerca de cómo nosotros tenemos que estar despiertos en el recorrer de la vida, en el camino del Señor, con el fin de agradarle a Él y asegurar lo que Él ha sembrado en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13 dice, versículo 1, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Amén. Sabemos que aquí Jesús le está dejando una enseñanza a los discípulos de una manera paralógica. Jesús estaba hablando aquí por parábola y él le está dejando una enseñanza acerca de lo que las personas de ese tiempo conocían, que era la agricultura, los sembrados, los productos que se sembraban en los campos. Si hubiera sido en este tiempo, pues a lo mejor Jesús le hubiese hablado de computadora, de máquinas y esas cosas. Le había hablado de la tecnología, etc. Pero en ese tiempo le habló de lo que ellos entendían y de lo que ellos conocían, lo sembrado. Y las personas que son de campo tienen cierto conocimiento de lo que es sembrar la semilla en los campos. Obviamente, si usted siembra la semilla y no viene la lluvia, ¿verdad?, y la alimenta, pues esta semilla probablemente se marchite y no dé fruto. Entonces, en términos espirituales, también nosotros somos semejantes. Nosotros somos como un campo donde Dios sembró la palabra de Dios en nuestros corazones, y dependiendo de nuestro comportamiento, cómo nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, vamos a dar fruto. Y vamos a ver qué nos dice el Señor y cómo Él nos alerta a fin de que nosotros estemos bien despiertos, a fin de que lo hermoso, ¿verdad?, que Dios sembró en nuestros corazones, que es la palabra de Dios, no vengan las aves, los demonios, y arrebaten lo que Él sembró en nuestros corazones, a fin de que no podamos recibir la bendición. Entonces dice el versículo 4, dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Obviamente aquí en el versículo 4, esas aves que presenta la escritura es prototipo de demonios, espíritus invisibles que usted y yo no podemos ver a simple vista, sino que tenemos que verlo, percibirlo, sentirlo, ¿verdad? Sentir su influencia a través de la fe y de lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Por ejemplo, en 1 de Pedro dice la escritura que el diablo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Fíjese que no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sí sabemos que está cerca, porque a través de los demonios y de los espíritus de la tiniebla, entonces el enemigo de las almas hace la guerra a su pueblo para que él mismo no pueda disfrutar, no pueda crecer y dar fruto en el espíritu a través de la bendita palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Entonces, por eso usted ve que Jesús aquí nos da una alerta, que en el momento que la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones,
tenemos que estar despiertos a fin de que el enemigo no haga infructuosa esa palabra que fue sembrada en su corazón. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Escritura. Y dice el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Fíjese que todo aquel que recibe a Cristo y recibe la palabra debe de hacer raíces, profundizarse. Eso implica adquirir conocimiento de la palabra de Dios, cierta madurez, templanza, ¿verdad? Ser afectado a través del Espíritu de Dios y los frutos que éste produce en el creyente cuando permite que el Espíritu Santo entre a su vida, haga de él una nueva criatura y por supuesto le guíe. Porque una persona que no se deje guiar por el Espíritu Santo no va a crecer espiritualmente. Se hace infructuosa la palabra de Dios, porque al venir el Espíritu de Dios y la palabra de Dios a su corazón y él hacerse rígido, ¿verdad?, al trabajo que ésta hace, entonces el Espíritu se detiene y la obra no es fructuosa en esa persona. Entonces hay que tener muy pendiente que Satanás, a través de sus artimañas y la inteligencia que tiene, pues él trata de arrancar, ¿verdad?, la palabra de Dios que es sembrada en su corazón para que usted y yo llevemos frutos. Entonces, luego que Jesús le habla esta parábola a los discípulos del sembrador en el capítulo 13, ya en el versículo 24, ya Jesús empieza a hablarle de la palabra del trigo y la cizaña. Nosotros sabemos que en términos espirituales nosotros somos trigo, ¿verdad? Y la cizaña, pues, dice la Biblia que son, tiene que ver con cosas malas, cosas que amargan la vida y que nos hacen cristianos que podríamos servir de tropiezo para otros. La cizaña, sabemos que es el enemigo de las almas quien la siembra. ¿Y dónde la siembra? En los corazones de las personas, para que la palabra de Dios se haga infructuosa y esa persona no pueda perseverar en el Evangelio. Entonces, dice el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjese que en el capítulo 13, ahí habla del sembrador, y ya en el capítulo 13 y versículo 24, ya le está hablando de la cizaña, y le dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, escuche bien, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjese, en el capítulo, en Romanos, capítulo 13, ahí habla, mirando bien el tiempo, que es tiempo ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice el apóstol Pablo, está alertando a la iglesia que esté despierto, que esté despierta, pendiente a la venida de Cristo, pendiente a la redención de su alma, que es algo importante que todo creyente debe de tener pendiente en cualquier momento. Cuando menos quizás nosotros lo esperamos, Cristo puede venir por nosotros. Ahora, si estamos firmes, si estamos seguros, si estamos dando fruto, si la palabra está dando fruto en nosotros, entonces evidentemente nos vamos a ir con el Señor y vamos a recibir la herencia que tenemos en los cielos. Pero hay que tener muy claro cuál es el papel que trabaja, que juega el mundo de las tinieblas dentro de la iglesia, a fin de que la misma no pueda dar fruto en el Espíritu.
o que la palabra que Dios siembra en nuestros corazones se haga infructuosa. Porque el enemigo sabe que todos aquellos que reciben la palabra y la palabra no produce fruto en ellos, entonces esas personas no podrán entrar al reino de los cielos. Porque al serse infructuosa, entonces el fruto del Espíritu que trabaja de la mano con la palabra no se acrecienta en nuestras vidas. Por eso dice en Gálatas, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que todo aquel que permite que Dios siembre su palabra en su corazón, esa palabra lleva fruto, y con los frutos que esa persona da son producidos por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, quien hace morir todas las obras de la carne en nosotros, es quien nos lleva de triunfo en triunfo para que nosotros permanezcamos siempre en la victoria en Cristo.